Personne court là? STTL. Bah on va pas courir. Soyez heureux là. Bah on est content mais quand même on se voit tous les mois. Elle est là. Elle est là. Ah non, c'est une vidéo. Dime, On éteint. dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al pía. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar cuando siento cuero. Que los azafatas te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Créeme, los carros de fuego no son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Hace rato sin cojones que me tiene la radio. Hace rato me quité del trap, yo se lo dejé el audio. Uy, querido diario, y me depositaron a los Grammy, nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Vena de los Beatles, John Lennon a mis nietos. Cuando muera les va a dejar sin terreno. A todas mis doñas, los pompis, los... Oh, tu veux un mouchoir, ça va? Arrête, c'est du Non. bizutage de personnes C'est en du état de bizutage. faiblesse. Ah, Arrête. c'est joli là avec le soleil qui passe à travers ta petite goutte là. On dirait des stalactites du Périto qu'on n'a pas vu, Moreno. Ah, le beau soleil. Regarde. Arrête, ça va tomber sur la caméra. Mais non, c'est pas grave, ça fera un effet. Sueno y a mi haters un F40 sin los frenos pa' que se estrellen, pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate, ¿cuál tú quieres pa' que se estrellen? Pa' que se maten, que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un pili, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.
When you call on me, I'll be there, and I'll never let you down. Et là, le buisson se cache. Le lama de la pampa qui fait pipi. Bem, 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 Kimi. Passage de la 4ème. À l'arrière, un passager qui dort, un passager attentif à la route et une passagère attentif à la route, souriante. Une famille. Une belle famille. La cocaïna. La cocaína, Sí, ¿cuántos dineros? 5 millones. 5 millones de dineros, así. O la plata. 10 gramos. O la plata aquí. Sí, más, ¿Sí? más plata, más Más plata. plata, no tengo más. La moitié de la folla, Sí, ok. 2000. por favor. Ok. Tiens. Gracias. Merci beaucoup. Ça, tout le monde. On approche la Vigogne. Des petits cactus. La petite vaca. C'était la numéro 13, la numéro 133. On lui a donné du cannabis au papy. Comment ça va Laetitia? Un petit mot pour la caméra? C'était beau, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette montée? Qu'est-ce que vous avez vu? Ça c'est pas l'altitude le problème. Après mec. Et là ça dérape. Hier j'ai bien dormi. Non mais Max aussi, mais toi aussi. Voilà. Au revoir. Vas-y, je fais un travel. C'est joli. Non, smooth, c'est lisse. Ça...